Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Falleció la heroína del Moncada, Melba Hernández. Recuperan grúas flotantes del Sistema Portuario Nacional. Reitera presidente de Venezuela agradecimiento por labor de médicos cubanos. Falleció la heroína del Moncada, Melba Hernández. Con profundo dolor, la dirección del partido y el Estado informa a nuestro pueblo que la heroína del Moncada, Melba Hernández Rodríguez del Rey, miembro del Comité Central del partido y diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, falleció en esta capital en la noche del domingo 9 de marzo, como consecuencia de complicaciones asociadas a la diabetes mellitus, enfermedad que padeció durante muchos años. La querida compañera Melba Hernández nació en Cruces, en la antigua provincia de Las Villas, el 28 de julio de 1921, en una familia de estirpe mambisa. Se graduó de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en 1943. Participó activamente en la lucha contra la tiranía batistiana, siendo de las primeras en integrar las filas del movimiento revolucionario dirigido por Fidel. Junto a Aide Santa María, estuvo entre los combatientes de la gesta del 26 de julio de 1953. Fue testigo de la salvaje tortura y asesinato de sus heroicos compañeros. Condenada a prisión en el Reclusorio Nacional para Mujeres de Guanajay, tras su excarcelación, Melba tuvo un papel decisivo en la recopilación y organización de las notas que Fidel iba logrando sacar del presidio Modelo, en las que reconstruía su alegato en el juicio del Moncada, conocido luego como La Historia me absolverá, así como en su posterior impresión y distribución clandestina. En mayo de 1955 participó en la reunión celebrada en el barco El Pinero, que trasladó a los amnistiados desde Isla de Pinos y donde bajo la dirección de Fidel se decidió el nombre de 26 de julio para el movimiento revolucionario. Integró su primera dirección nacional. Se trasladó a México, donde desempeñó importantes misiones, y el 25 de noviembre de 1956 despidió en el puerto de Tuxpan a los expedicionarios del Granma. Se incorporó al ejército rebelde en las filas del Tercer Frente Mario Muñoz Monroy, dirigido por el comandante Juan Almeida Bosque. Tras el triunfo de la revolución, desempeñó importantes responsabilidades, entre ellas presidenta del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur primero y después de Vietnam, Camboya y Laos. Miembro del Presidium del Consejo Mundial de la Paz, secretaria general de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, OSPAAL, embajadora de Cuba en la República Socialista de Vietnam y en Kampuchea, y directora del Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía. Fue fundadora del partido y miembro de su comité central desde el Tercer Congreso, así como diputada a la Asamblea Nacional desde 1976 hasta 1986 y elegida nuevamente desde 1993. Por sus relevantes méritos, recibió múltiples condecoraciones y órdenes nacionales e internacionales, entre los que destacan los títulos honoríficos de Heroína del Trabajo y Heroína de la República de Cuba. Para nuestro pueblo, es una de las más gloriosas y queridas combatientes de la gesta revolucionaria, ejemplo imperecedero de la mujer cubana. Atendiendo a su voluntad, su cadáver será cremado y sus cenizas custodiadas transitoriamente en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta que sean trasladadas al cementerio de Santa Ifigenia para ser depositadas junto a los restos de sus compañeros asaltantes del Moncada. Y está firmada la nota por el Comité Central del partido. Ha muerto la heroína del Moncada, Melba Hernández Rodríguez del Rey, una mujer que consagró su vida a la revolución, una hija del pueblo cienfueguero de Cruces que siendo muy joven militó en la ortodoxia y lo arriesgó todo en la lucha contra Batista y que junto a Fidel y los muchachos del Centenario participó en las acciones el 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba. Una mujer que en el 2001, en su cumpleaños 80, confesó haber cumplido con la vida. Yo creo que he cumplido con la vida, pero no tan bien.
quizás podía haber hecho muchas cosas más. Me entregué a mi pueblo, me entregué a mi patria y hoy tenemos este sol luminoso que nos alumbra. Melba fue la amiga inseparable de Aide Santamaría en La Lucha, la prisión de mujeres de Guanajay y en El Triunfo. Melba, exiliada en México, colaboró con los preparativos de la expedición y despidió a los combatientes y hasta quiso embarcar en el Granma. Melba fue la guerrillera que en las lomas del Tercer Frente Oriental, junto al comandante Juan Almeida, organizó como buena abogada que era el poder civil en las zonas liberadas. Una heroína que siempre pensó en su pueblo. Porque siempre me parece que es poco lo que yo le doy a mi pueblo. Y siempre me parece que mi pueblo merece más. En los años de la guerra en Vietnam, fue una de las defensoras en Cuba de ese país asiático, del cual fue embajadora después. Los más jóvenes la recordamos rodeada de pioneros que la visitaban en su casa para felicitarla cada 28 de julio por su cumpleaños. Yo quiero mucho a mis pioneros, porque además ustedes son el porvenir de Cuba. Ustedes saben lo que yo quiero decir con eso, que ustedes son la patria. Ustedes son él mismo, Fidel, como fui yo de chiquitica, Fidel. Melba, junto a Celia, Aide y Vilma, es para los cubanos una de las heroínas más gloriosas y queridas de la revolución. Una mujer que vivirá eternamente en la memoria del pueblo. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Trabajadores venezolanos de la salud marcharon este lunes hasta el Palacio de Miraflores para expresar su respaldo a la Revolución Bolivariana. La concentración se realizó en el contexto del Día Nacional del Médico, que se celebra cada 10 de marzo en ese país suramericano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañó a los 2.585 nuevos doctores integrales comunitarios que recibieron su título en el Día del Médico en el país. El mandatario agradeció la participación de docentes cubanos en la formación de los graduados. En medio de golpes de Estado, Guarimba del 2003-2004, nació Barrio Adentro y se expandió y llegó a toda la familia de nuestro pueblo que necesitaba de salud. En estos casos son misioneros de la patria cubana, en nuestra patria, la misión médica de Cuba, que lo que hace es trabajar, dar amor, salud a nuestra patria. Los nuevos médicos se incorporarán a clínicas y hospitales públicos con el propósito de brindar un servicio gratuito y de calidad. La gran diferencia es que a nosotros el lucro no es prioridad para nosotros. O sea, una persona que está enferma no es que cuando tienes tarjeta de crédito, un HCM, no. Para nosotros, bueno, como principio humanitario fundamental es curar al paciente, pues atenderlo sin lucro. Nosotros estamos creados o formados, mejor dicho, para el desarrollo humano integral de nuestra nación y de las naciones hermanas del proceso latinoamericano que estamos viviendo hoy día. Esta es la tercera graduación del Programa Nacional de Formación de Médicos Integrales Comunitarios, concebido en el 2005 por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. Ahora suman más de 16.700 profesionales formados por el sistema. Desde Caracas, José Pérez, Yurami Esposo y Alien Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador oficializó este lunes la victoria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de esa nación centroamericana. El presidente del Tribunal Electoral, Eugenio Chicas, anunció la victoria del candidato progresista Salvador Sánchez Serén luego del escrutinio del 100% de las actas. El Frente Farabundo Martí alcanzó el 50,11% de votos, mientras que Alianza Republicana Nacionalista Arena llegó al 49,89%. Estamos ante un evento electoral donde absolutamente todos los datos son verificables y eso nos asegura una elección creíble, transparente, segura, legítima y legal.
Según Chicas, la distancia entre ambas posiciones es de 6.634 votos. El candidato del derechista Partido Arena, Norman Quijano, no reconoció el triunfo de Serén y acusó a la autoridad electoral de corrupta. Según los observadores internacionales, 62 de la OEA y 1.800 de otras organizaciones, en los comicios hubo normalidad y los sufragios se efectuaron de manera transparente. El candidato del FMLN, Salvador Sánchez, prometió formar un gobierno abierto con la participación de todos los sectores y mantener las políticas sociales del presidente saliente. No vamos a copiar ningún modelo extranjero, pero sí, sépanlo, que vamos a buscar la unión de Centroamérica, la unión de Latinoamérica y el Caribe. El ganador tomará posesión oficial del cargo el 1 de junio durante los próximos 5 años de los destinos de la nación centroamericana. Desde la redacción internacional, Solange Riera Aguilar. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Tiempo de deportes en el Estelar. Con una medalla de oro, otra de plata e igual cantidad de bronce, más el lugar 12 en la clasificación por puntos, Cuba cumplió una destacada actuación en el Mundial de Atletismo Bajo Techo, concluido este fin de semana en la ciudad polaca de Sopot. Yarisley Silva se reafirmó como la mejor carta del deporte rey en Cuba al agenciarse el metal dorado en el salto con pértiga, con un registro de 4 metros y 70 centímetros, lo cual la convierte en monarca universal bajo techo, subcampeona olímpica y bronce del planeta al aire libre. No es descabellado decir que en este momento hay que considerarla la mejor pertiguista del mundo. En esta oportunidad venció a la titular olímpica, la estadounidense Jennifer Sur, y a la ex titular mundial, la brasileña Fabiana Müller. Por su parte, los triplistas Ernesto Rebé y Pedro Pablo Pichardo reafirmaron el buen momento que vive el triple salto en el sexo masculino al ubicarse segundo y tercero por ese orden. Rebé logró una marca de 17 metros y 33 centímetros, en lo que fue su primera experiencia en eventos de este nivel. Mientras Pichardo se subió al podio en su último intento con 17 metros y 24 centímetros, mostrando su alto espíritu competitivo. Es cierto que los otros concursantes no obtuvieron puestos destacados, pero el 12º escaño entre 141 naciones participantes es una muestra de la destacada actuación. Pasando al béisbol, este martes se reanudan las acciones en la 53 Serie Nacional de Béisbol y los inspirados holguineros, que suman 6 éxitos en línea, reciben en el Calixto García Pinar del Río. Por su parte, los líderes de Matanzas serán anfitriones de los muy mejorados Industriales en el Victoria de Girón. Santiago de Cuba recibe a Villa Clara en el Guillermón Moncada y los Cazadores de Artemisa visitan a la Isla de la Juventud. Y hasta aquí el deporte. Tengan todos muy buenas noches. Gracias, Renier. El Sistema Portuario Nacional dispone nuevamente de su flota de grúas flotantes. Esos equipos facilitan la manipulación de cargas y descargas de mercancías y la gestión del cabotaje en rutas marítimas de interés económico. La flota cubana de grúas flotantes vuelve a la operatividad. En el 2010, a consecuencia de paralizaciones por roturas, la nación llegó a disponer de solo 2 de estos medios. Esta es la primera ocasión en que se asume una operación tan compleja y costosa para la revitalización total de las plataformas marinas. Hoy, indudablemente, las condiciones técnicas con que cuentan ellas son mucho más favorables. Incluso para este año está previsto en las inversiones del Plan 2014 casi 1 millón, específicamente 986.000 pesos, e invertir en 3 medios de este tipo. Cuba dispone de grúas flotantes de mediano y gran porte. Una de ellas es capaz de manipular cargas de hasta 100 toneladas de peso. Sus usos son indispensables para manipular cargas en la franja costera del archipiélago cubano, en el cabotaje y en el sistema portuario nacional. En el comercio de los puertos de Batagaró y Gerona se emplean 2 de estos medios de manera permanentemente. Los otros restantes medios se utilizan estratégicamente en algunas maniobras que realiza el país desde el punto de vista de embarcaciones, astilleros. Más de 4 millones de pesos en moneda libremente convertible asignó el Estado cubano para la recuperación de esta flota. La entrada en servicio de las grúas flotantes favorece la manipulación de cargas y evita al país pérdidas financieras
por concepto de demoras en las operaciones en los puertos y en el mar. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? La influencia de altas presiones sobre nuestro país nos ha dado un día de muy poca nubosidad y prácticamente sin lluvia. Mañana será otro día igual, aunque subiendo un poco más que hoy la temperatura. Tenemos un frente frío en el Golfo de México, demoraron unos días, ya veremos un poco más tarde. Ahora acá en el occidente del país para mañana se pronostica muy poca nubosidad en la primera parte del día. Temperatura mínima por la madrugada 15, 16 grados en zonas del interior, 17, 18, 19 para el resto. En la tarde, calor. La temperatura va a subir hasta valores de 30 a 31 grados en el occidente del país con cielo parcialmente nublado. En cuanto a la parte central, habrá mucho sol por la mañana, mínimas en la madrugada 15, 16 grados Celsius, 17, mientras que ya por la tarde la temperatura subirá hasta 31 grados Celsius con cielo parcialmente nublado y sin lluvia. En la parte oriental habrá otro tanto, cielos parcialmente nublados en la mañana, 18, 19, 20 grados de temperatura mínima por la madrugada y en la tarde valores muy altos de 31, 32 grados Celsius, cielos parcialmente nublados y si acaso algún chubasco aislado. Los próximos días, miren, un frente va a aproximarse al occidente del país, la vaguada prefrontal el miércoles y el frente posiblemente ya llegará a principios del día del jueves, trasladándose por el occidente y el centro del país. El viernes ya tendremos cielos parcialmente nublados. Con respecto a la temperatura, la variación no será mucha. Fíjense ustedes, un poco más fresca para jueves y para el viernes, algo parecido al frente anterior. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. El presidente ruso Vladimir Putin y el canciller Sergei Lavrov analizaron las propuestas que Rusia hará llegar al gobierno estadounidense sobre la solución de la crisis en Ucrania. Lavrov informó al mandatario sobre el contenido de un documento enviado por Estados Unidos a Moscú con el punto de vista de Washington en relación con la situación en el país europeo. De acuerdo con el titular ruso de Exteriores, su país no está conforme con el contenido del documento que describe la situación como un presunto conflicto entre Rusia y Ucrania. Lavrov informó que se preparó una respuesta enmarcada en la legislación internacional que tiene en cuenta a todos los ucranianos sin excepción. No aceptamos todas las propuestas de nuestros colegas. En colaboración con los miembros del Consejo de Defensa de Rusia, ya hemos preparado nuestra contrapropuesta. Nuestra meta principal es estabilizar la situación en Ucrania en el marco del derecho internacional, teniendo en cuenta los intereses de todos los ucranianos y la situación de crisis profunda en el país. A pocos días del referendo en Crimea, a celebrarse el 16 de marzo, se incrementan las provocaciones de grupos de la ultraderecha ucraniana en varias ciudades del país. Por su parte, las autoridades de la República Autónoma de Crimea reiteraron la decisión de repeler cualquier tipo de provocación o ataques militares ordenados desde Kiev, cuyo gobierno consideran como ilegítimo. Orlando Lancís, Redacción Internacional. La institución académica canadiense Global Research reveló que la estadounidense Fundación Nacional para la Democracia donó cientos de miles de dólares a opositores en Ucrania. La mayoría de los fondos de ese centro son distribuidos por el Congreso estadounidense. Esa fundación invierte más de 30 millones de dólares anualmente para brindar apoyo a partidos políticos, sindicatos o movimientos que buscan derrocar gobiernos legítimos. Este es solo uno de los numerosos centros estadounidenses que se encargan de financiar grupos de opositores en países enemistados con Washington. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, se reunió con el presidente iraní Hassan Rouhani durante una visita a Teherán, la capital de la nación persa. La jefa de la diplomacia europea calificó el encuentro como productivo, aunque no dio garantías de acuerdo final en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, cuestión que desde hace varios años se enfrenta a ese país con las principales potencias occidentales. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, declaró que el gobierno de Rouhani tiene la voluntad política de alcanzar un entendimiento diplomático en ese tema.
Y continúa la búsqueda de un avión de la compañía Malaysia Airlines que desapareció hace 3 días en el Golfo de Tailandia. La nave aérea transportaba 239 pasajeros procedentes de Kuala Lumpur con destino Beijing. 23 aviones y 40 barcos de 10 países diferentes rastrean la zona. Hasta el momento, el único indicio del artefacto es una mancha de aceite de entre 10 y 15 kilómetros que permanece sobre las aguas del Golfo tailandés. Los investigadores estudian una muestra de la sustancia al tiempo que el gobierno chino instó a una intensificación de los trabajos. Las autoridades de Malasia han calificado la desaparición del avión como un misterio sin precedentes y expresaron que no descartan la posibilidad de un atentado terrorista. Los familiares de los pasajeros exigen respuestas concretas ante el aumento de especulaciones sobre lo ocurrido. Buenas noches, bienvenidos a la información cultural. Dentro de las jornadas del Festival Nacional de Música de Cámara, un significativo momento fue el homenaje a la maestra Digna Guerra. El concierto se realizó en la Casa de la Cultura de Santa Clara y participaron músicos de Villa Clara, Cienfuegos y La Habana. El coro Entre Voces de Digna Guerra actuó en Villa Clara, tomando palabras del elogio hecho por la escritora Isaili Pérez, la más digna de las maestras. Así cerró el espectáculo homenaje profesado a esta Premio Nacional de Música, incansable en su labor al preparar a varias generaciones que, como ella, han apostado por la música. Van heredando las nuevas generaciones todo lo bueno de las generaciones pasadas y de verdad que son unas muestras indiscutidas de calidad altísima. Los coros Audinos de Santa Clara, la Orquesta de Flautas Diadema de Cienfuegos y Entre Voces de La Habana estuvieron en el homenaje a Digna Guerra, organizado por la Asociación Hermanos Saiz, el Centro de la Música y Cultura de Villa Clara, como expresión del sentir de artistas y creadores en la provincia. Digna Guerra en Villa Clara fue invitada especial a la 18ª edición del Festival Nacional de Música de Cámara a Tempo con Caturla. Desde Villa Clara, Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica se presentará a partir del próximo domingo en Cuba. La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica tiene entre sus prioridades difundir en esa nación la música clásica, el canto coral y las artes líricas y, además, la formación instrumental. Es una señal muy buena de que se presente por primera vez en nuestro país una orquesta de esta categoría. Es una orquesta que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, con la visita de varios directores, y en estos momentos están desarrollando un trabajo muy interesante, sobre todo con la música latinoamericana. En Cuba se presentarán este 16 de marzo a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional, el 18 a las 5 de la tarde en el Tomás Terry de la ciudad de Cienfuegos y vuelven el próximo 20 de marzo al Teatro Nacional de Cuba a las 8:30 de la noche. El repertorio que presentará en Cuba la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica incluye autores de esa nación centroamericana y, como saludo a nuestro país, una obra de Alejandro García Caturla. Con este reporte concluye nuestro segmento. Le habla Dagner Relova. Buenas noches. El 11 de marzo de 1958, por orden de Fidel, el entonces comandante Raúl Castro Ruz funda en Piloto del Medio al sur de San Luis el segundo Frente Oriental Fran País. A decir del comandante en jefe Fidel Castro, ese frente guerrillero fue un modelo de organización y un importantísimo aporte a la causa de la liberación del país. Integrada por 67 hombres, el traslado de la columna número 6 al mando del comandante Raúl Castro hacia la zona noroeste de la provincia de Oriente se denomina Operación Fran País y se cumple en 3 etapas, quedando oficialmente abierto el segundo frente de combate el 11 de marzo de 1958. El jefe del frente, entonces comandante Raúl Castro Ruz, expresó que sabía que era difícil empezar un segundo frente, máxime cuando aquí no tenían un Fidel, pero que guiándoles la fe de que nunca
nunca se daba por vencido y el espíritu de Frank estaban seguros de que podían hacer las cosas bien. El legado histórico de la agrupación guerrillera tenía que ser preservado y el 25 de julio de 1967 se abre al público una exposición donde radicara la comandancia central del frente, hecho que antecede a la creación del edificio destinado al museo inaugurado el 11 de marzo de 1978 por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Sin dudas, el sitio más importante del complejo atesora los restos mortales de los guerrilleros del Segundo Frente caídos en las acciones de la campaña militar y de otros miembros de sus filas que murieron tras el triunfo de la revolución. Si no hubiera triunfado esta revolución, todavía estaríamos sumidos en lo que vio Raúl y vieron los miembros de la Columna 6 cuando llegaron acá a este territorio, que para donde quiera que miraban todo era miseria, hambre, analfabetismo, insalubridad, desalojo campesino. Sin embargo, la realidad que vemos hoy es totalmente diferente gracias al esfuerzo de aquellos hombres y mujeres que dieron lo más preciado que tenía, su propia vida, en pos de este triunfo glorioso. El Segundo Frente Oriental, Frank País, llegó a controlar 12.000 kilómetros cuadrados. Su surgimiento y consolidación fue un importante paso en el desarrollo de la guerra revolucionaria y un vigoroso aporte a la victoria final, resultando fragua donde se formaron numerosos combatientes y cuadros, poniendo de manifiesto la genialidad del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la conducción de la guerra y las cualidades de jefe político-militar de su fundador, el comandante Raúl Castro Ruz. Desde Segundo Frente Oriental, Rita María Rojas y John Merabreu Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el fallecimiento de la heroína del Moncada, Melba Hernández. La recuperación de grúas flotantes para el Sistema Portuario Nacional. Y el reconocimiento de Nicolás Maduro a la labor de médicos cubanos en Venezuela. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana. Estuvo entre los combatientes de la gesta del 26 de julio de 1953. Fue testigo de la salvaje tortura y asesinato de sus heroicos compañeros. Condenada a prisión en el Reclusorio Nacional para Mujeres de Guanajay, tras su excarcelación, Melba tuvo un papel decisivo en la recopilación y organización de las notas que Fidel iba logrando sacar del presidio Modelo, en las que reconstruía su alegato en el juicio del Moncada, conocido luego como La Historia me absolverá, así como en su posterior impresión y distribución clandestina. En mayo de 1955 participó en la reunión celebrada en el barco El Pinero, que trasladó a los amnistiados desde Isla de Pinos y donde bajo la dirección de Fidel se decidió el nombre de 26 de julio para el movimiento revolucionario. Integró Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Falleció la heroína del Moncada, Melba Hernández. Recuperan grúas flotantes del Sistema Portuario Nacional. Reitera presidente de Venezuela agradecimiento por labor de médicos cubanos. Falleció la heroína del Moncada, Melba Hernández. Con profundo dolor, la dirección del Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía. Fue fundadora del partido y miembro de su comité central desde el Tercer Congreso, así como diputada a la Asamblea Nacional desde 1976 hasta 1986 y elegida nuevamente desde 1993. Por sus relevantes méritos, recibió múltiples condecoraciones y órdenes nacionales e internacionales, entre los que destacan los títulos honoríficos de Heroína del Trabajo y Heroína de la República de Cuba. Para nuestro pueblo, es una de las más gloriosas y queridas combatientes de la gesta revolucionaria, ejemplo imperecedero
de la mujer cubana. Atendiendo a su voluntad, su cadáver será cremado y sus cenizas custodiadas transitoriamente en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, su primera dirección nacional. Se trasladó a México, donde desempeñó importantes misiones, y el 25 de noviembre de 1956 despidió en el puerto de Tuxpan a los expedicionarios del Granma. Se incorporó al ejército rebelde en las filas del Tercer Frente Mario Muñoz Monroy, dirigido por el comandante Juan Almeida Bosque. Tras el triunfo de la revolución, desempeñó importantes responsabilidades, entre ellas presidenta del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur primero y después de Vietnam, Camboya y Laos. Miembro del Presidium del Consejo Mundial de la Paz, secretaria general de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, OSPAAL, embajadora de Cuba en la República Socialista de Vietnam y en Kampuchea, y directora del Partido y el Estado informa a nuestro pueblo que la heroína del Moncada, Melba Hernández Rodríguez del Rey, miembro del Comité Central del Partido y diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, falleció en esta capital en la noche del domingo 9 de marzo, como consecuencia de complicaciones asociadas a la diabetes mellitus, enfermedad que padeció durante muchos años. La querida compañera Melba Hernández nació en Cruces, en la antigua provincia de Las Villas, el 28 de julio de 1921, en una familia de estirpe mambisa. Se graduó de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en 1943. Participó activamente en la lucha contra la tiranía batistiana, siendo de las primeras en integrar las filas del movimiento revolucionario dirigido por Fidel. Junto a Aide Santamaría,